buenas noches, Centroamérica. Pensamos que es clave en la integración regional. Las compras públicas de medicamentos es un ejemplo muy interesante. La cooperación, sobre todo en momentos de crisis, es muy importante. Y yo creo que esto nos hace sentir muy próximos de los países y de los pueblos, ¿no?, de esta región que trabajan para unirse más. En tiempos de pandemia en el SICA, seguimos buscando y profundizando la relación con socios como España para la recuperación y reactivación de la región, para el acceso a la vacuna y la negociación de insumos médicos. En SICA al aire conoceremos junto a Cristina Gallac, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, muchos de los esfuerzos compartidos y lo que significan en la vida de la gente. ¿De qué va todo esto de la cooperación? ¿Qué tiene que ver con la vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas allá afuera? ¿Cuál ha sido el aporte y la contribución de España en los últimos 20 años a la región centroamericana? De todo esto y más conversaremos en SICA al aire. Tenemos entonces una cita el martes 13 de abril a las 7 de la noche, hora de Centroamérica. Les esperamos. Muy buenos días a todos. Yo soy Tatiana Viana y con mucho gusto vos saludo a todos de Roma, del Instituto Italo-Americano de Roma. Yo voy a darles los bienvenidos y agradecer también al colega Mauro Vandoli, funcionario de la Secretaría Técnico-Científica de Lila, que hoy está con nosotros. Con mucho gusto iniciamos la segunda jornada del curso de Derecho y Diplomacia Espacial. Yo pido perdón por mi español, mi portuñol, pero el español es una lengua que yo me gusta mucho, que amo y me hace mucho feliz hablar con ustedes. Y después de la brillante exposición de ayer de la doctora Marta Gallero, hoy estamos en el segundo día del seminario. Su tema, el derecho espacial frente al desarrollo actual de las actividades espaciales. Y hoy hablamos de algunos temas muy importantes y actuales del derecho espacial, como la comercialización y la privatización de las actividades espaciales, la normativa nacional, los vacíos normativos de la evolución del derecho espacial y también sobre las futuras actividades proyectadas del derecho espacial, como la minería espacial y el turismo espacial. Y también es importante decir que mañana nos reposamos, el jueves reprendemos nuestro curso. Yo estaré con ustedes jueves para hablar también de los desafíos del ordenamiento espacial vigente. Jueves tenemos una exposición sobre algunos temas también muy importantes del derecho espacial, como la sostenibilidad de las actividades espaciales, los aspectos jurídicos del tráfico espacial, y también de los desechos espaciales, los llamados space debris. Y hablemos también del uso militar del espacio y de un importante órgano de las Naciones Unidas, que es la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, muy importante para la asignación de frecuencias a los satélites. Y ahora, pero no se preocupen con mi portuñol, porque jueves tenemos la traducción del portugués al español. Ahora, con mucho gusto, que damos inicio al seminario, al segundo seminario con la doctora Gallero. Doctora Gallero, bienvenida y gracias. Gracias también al Jorge Cabrera del SICA, que está siempre con nosotros y que estamos juntos en este bellísimo seminario. Buenos días, doctora Gallero. Buenos días, muy buenos días a todos. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes y de seguir conversando sobre estos temas tan interesantes.
En primer lugar, y antes de dar comienzo a la temática que vamos a tratar hoy, quisiera referirme a un tema que quedó pendiente de aclarar. Cuando ayer se hacía una de las preguntas que hablábamos sobre el estado de registro, tema tan importante en esta temática, me quedó por señalar que también existe una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 1721 de 1961, por la cual los estados, aunque no sean parte del estado del convenio de registro, pueden registrar sus objetos. Entonces, esta resolución, digamos, llena un poco vacío para el caso de estados que no son parte del convenio de registro, pero que han lanzado objetos al espacio y a través de esta resolución tienen la posibilidad de registrarlos. Bueno, bien, eso era un poco a cuenta de lo que habíamos hablado ayer. Vamos a comenzar hoy entonces con los temas que decía la doctora Tatiana Viana, y comenzando principalmente por la comercialización y privatización del espacio. Vamos a compartir pantalla. Bien. Es el derecho espacial, decía, frente al desarrollo actual, y yo le agregaría ahora y futuro, porque en realidad hay muchas de las actividades que no son actuales, se están proyectando, y sí, en un futuro próximo posiblemente se lleven a cabo en el espacio, dado el vertiginoso avance que tienen estas actividades día a día. En primer lugar, entonces, vamos a referirnos al tema de la comercialización y privatización. Perdón, un tema que no me permite pasar las diapositivas. Voy a intentarlo nuevamente, a ver si no pido la ayuda del técnico en estos temas. No sé si salirme de la pantalla y volver nuevamente. Puede salir, si gusta, doctora, de la presentación y volver a enviar a pantalla completa presionando la tecla Escape. Sí, función de pantalla completa. Bueno, estoy allí, pero ahí no me permite pasar las diapositivas. Puede verificar en la presentación de PowerPoint, al dar clic, si puede salir de la pantalla completa. Salgo de la pantalla completa. Y si nuevamente detener la presentación e iniciarla nuevamente. Vamos a ponerla acá la presentación. Ahora sí, nuevamente. Decíamos entonces que vamos a comenzar con el tema de la comercialización y privatización del espacio. Un tema muy importante que no había sido contemplado en las normas de derecho espacial, pero que sí se habló, ya se comenzó a hablar en la conferencia Unispace 3. Recuerdan que ayer hablábamos de que las Naciones Unidas había organizado 3 conferencias mundiales sobre el espacio. La Unispace 3, que se llevó a cabo en 1999, en una de sus declaraciones, justamente se refiere al tema de la contribución más importante que está teniendo el sector privado en la realización de las actividades espaciales. Las empresas privadas, cuando se inició la era espacial, participaban muchas veces indirectamente como proveedores de ciertos servicios, pero luego, más adelante, participaron como contratistas de los estados, y que eran los estados, recuerdan que eran los verdaderos actores en ese momento en el espacio. Y luego la legislación nacional de los distintos países determinaba las relaciones, cuáles eran las relaciones entre la empresa privada y el Estado. Y luego el sector privado continuó con sus desarrollos en esta área de espacial, y no solo comenzó con actividades a veces militares o a veces lo que fuere, sino que se desarrolló en otro tipo de aplicaciones dirigidas a
a las necesidades de la gente en la Tierra, como la teleobservación, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que cambiaron los actores, o más bien se aumentó el número de actores en el área espacial, y cambiaron también los objetivos, ¿no es cierto? Recuerdan, como habíamos dicho, que al principio los objetivos eran militares y de carácter estatal, pero luego se torna a que estas actividades se desarrollen en el área privada también, conjuntamente con los estados, y las empresas privadas obviamente lo que buscan es obtener una ganancia. Entonces muchas veces sus objetivos tienen que ver con esa cuestión. Ahora bien, el Tratado del Espacio, que hemos mencionado tantas veces ayer, en su artículo primero, recuerdan que decía que la exploración y utilización se debe hacer en provecho e interés de todos los países y estar abierto al espacio en su exploración para los estados. Siempre se refiere a el Estado como actor principal de las actividades espaciales. Sin embargo, en algunos de sus artículos se comienza a mencionar el tema de las entidades no gubernamentales o entidades privadas, como es el caso del artículo 6, que se refiere a la responsabilidad internacional de los estados por las actividades que realizan, y entonces dicha responsabilidad alcanza a las actividades nacionales que realicen tanto los organismos gubernamentales como los no gubernamentales. Entonces acá ya tenemos una mención al tema de las actividades privadas. El artículo 6 también de este mismo Tratado del Espacio establece una función muy importante, que es estas actividades, de las actividades privadas o de las entidades no gubernamentales, tienen que ser autorizadas y fiscalizadas constantemente por el pertinente Estado parte. Eso es una función muy importante porque puede implicar una responsabilidad para el Estado, pero por medio de esa autorización y fiscalización puede controlar qué es lo que está haciendo esa entidad privada. Recuerdan que con respecto a estas actividades nacionales había una disputa, digamos, una controversia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran las dos las potencias espaciales del momento. Para algunos, para los norteamericanos, para Estados Unidos, siempre fueron acérrimos defensores de las actividades privadas en el espacio. Y por el contrario, para la Unión Soviética, solo los estados podían actuar en el espacio. Y entonces, bueno, esta controversia se solucionó mediante que se le diera permiso a las empresas privadas a que actuaran en el espacio, pero que el Estado tenía que controlar y autorizar, fiscalizar todas estas actividades. En cuanto al significado de actividades nacionales, no hay una definición, pero normalmente se entiende que son o los ciudadanos de ese país o las empresas que se han constituido en ese país, en fin. Los estados entonces son internacionalmente responsables por las actividades que se llevan a cabo y sobre las cuales pueden ejercer un control legal. Es decir, que en este caso está aplicando su jurisdicción. Esto está unido mucho al término de soberanía del Estado. La segunda parte de este artículo establece que las actividades, como ya lo dijimos, tienen que ser autorizadas y fiscalizadas por el pertinente Estado parte. Bueno, entienden muchos que el criterio de la nacionalidad es un criterio decisivo para interpretar el Estado pertinente, basándose en la interrelación entre la autorización y el principio de nacionalidad. Para cumplir con la obligación de autorizar y supervisar,
que está establecido en este artículo, los estados partes tienen que dictar legislación nacional. Ya lo hemos dicho varias veces. Y si bien no hay ninguna norma espacial internacional que los obligue a ello, la declaración de la resolución de la Asamblea General de 2004, referida justamente al estado de lanzamiento, establece la necesidad de dictar esta legislación nacional por la que se autorice y se disponga la supervisión de las actividades espaciales. Y también se recomienda a los estados que la legislación nacional compatibilice con lo establecido en los tratados espaciales internacionales. Es decir, en el ámbito de las actividades espaciales, a diferencia de lo que pasa con las actividades aeronáuticas, no existe una organización internacional para implementar lo dispuesto en el Tratado del Espacio, como lo existe en el área aeronáutica, que existe la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, que implementa el Convenio de Chicago de 1944. El Tratado del Espacio no establece los procedimientos a seguir para cumplir con tales obligaciones, por lo que los estados nacionales, los estados carecen de estándares internacionales tales como los establecidos en el Convenio de Chicago. Y por ende, cada estado dictará sus propias regulaciones. Y, en consecuencia, la normativa puede ser diferente en cada país. Para cumplir con este deber de autorización de las actividades, el Estado deberá conceder una licencia. La supervisión, que tiene por cometido controlar que la actividad se cumpla de acuerdo a lo establecido en los principios de la nación, del Tratado del Espacio, tienen por fin justamente ese control, que se controle que el espacio, las actividades se realizan en provecho e interés de todos los estados, que hay libertad de exploración y utilización, que se respeta el principio de no apropiación nacional, etcétera, etcétera. Ahora bien, decíamos entonces que hay legislaciones nacionales, que si bien en 1963 y en 1967, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas y se dictó el Tratado del Espacio, fueron normas que verdaderamente se anticiparon en el tiempo. Recuerdan que decíamos que había hechos que sucedían, como por ejemplo la llegada del hombre a la Luna, y ya había una norma que preveía eso, es decir, que ya estaba contemplado como una norma jurídica. Por el contrario, en este caso de las legislaciones nacionales, son muy pocos países los que han dictado legislaciones nacionales, y entonces no hay una concordancia entre la necesidad de dictarle la legislación nacional y la realidad, ¿no? Y el contenido de estas normas generalmente tiene que ver con la expedición de licencias, que decíamos, es una autorización, una licencia para que tal empresa pueda realizar tal actividad, y bueno, la que será controlada y fiscalizada por el estado pertinente. Hay varios estados acá que se mencionan, que toda esta información la pueden encontrar en la página de la OSA que hablábamos ayer, la Oficina de Naciones Unidas para el Espacio, donde existe una sección que justamente se refiere a la legislación nacional. Entonces ahí pueden encontrar los contenidos de todas estas legislaciones dictadas por los estados. Bueno, Estados Unidos siempre ha estado a la vanguardia de las actividades espaciales y el dictado de normativa. En 1958 se crea la NASA por esta ley de aeronáutica y del espacio, la Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio, y también por la Ley de Lanzamientos Comerciales del año 1984.
donde se habla en esta última ley se refiere, mejor dicho, a la explotación por entidades privadas de instalaciones de lanzamiento. El contenido de esta ley versa sobre el otorgamiento de licencias, el régimen de responsabilidad, los seguros, todo eso. Suecia también tiene su ley de actividades espaciales del año 82, una ley muy breve de solamente 6 artículos, y establece también el régimen de licencias, que se entiende que es aplicable tanto a las actividades realizadas por organismos gubernamentales como no gubernamentales. Australia, por su ley de actividades espaciales de 1998, regula las actividades realizadas en Australia y las actividades realizadas por australianos fuera de Australia. Y también se refiere al tema de las licencias, de la supervisión y a los operadores privados, etc. Rusia cuenta con una ley sobre actividad espacial de 1993, fue enmendada en 1996, y que también habla de la obligación de supervisar, de autorizar, y establece la responsabilidad absoluta de las empresas privadas en el caso de que el daño fuera causado en la superficie de la Tierra, y de la responsabilidad basada en la culpa cuando los daños son producidos en el espacio exterior. Sudáfrica también tiene sus leyes, su ley de aspectos espaciales de 1993 y una ley de política espacial de 2009. También, digamos, las temáticas siempre es más o menos versa sobre los mismos temas: las licencias, la autorización, la fiscalización, la responsabilidad, etc. Algunas son más amplias que otras lo hacen de manera más escueta. Argentina, por su lado, tiene un decreto nacional del 91 por el que crea la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, que es la Agencia Espacial de Argentina. Y por un decreto de 1995 crea el Registro Nacional de Objetos Lanzados al Espacio Interterrestre. Y en una resolución del 96 reglamenta las actividades espaciales realizadas por entidades públicas o privadas. Y por último, ponemos el ejemplo de la India, porque India, que es un país que comenzó sus actividades en 1963, que cuenta con varios satélites que han estado en órbita o están en órbita, ha ratificado 4 de los 5 tratados espaciales y ha firmado el Tratado de la Luna. Sin embargo, no cuenta con ninguna norma, ninguna ley marco de actividades espaciales. Es algo curioso, digamos, ¿no? Pero bueno, lo queríamos poner justamente para ver que se dan situaciones como lo de India, por ejemplo. Bueno, dicho esto sobre las empresas privadas, tenemos la certeza de que las empresas privadas hoy por hoy juegan un rol fundamental, lo más importante. Su presencia va a ir incrementándose día a día, sin dudas, y es probable también que en ciertas áreas de actividad desplacen a los estados. Definitivamente las empresas privadas se han involucrado, han venido para quedarse, ¿no? Esto no significa que los estados dejen de participar. Por el contrario, también ha aumentado el número de países que participan en las actividades espaciales. En ese contexto público-privado que se da actualmente, los estados tienen que asegurarse que los intereses públicos, como la seguridad, la responsabilidad y el uso pacífico del espacio, sean preservados. Ese es el rol fundamental de ese estado. Pero existe el riesgo de que las actividades espaciales se lleven a cabo en estados que tengan poca capacidad para supervisar esas actividades o poca voluntad, también poca voluntad de realizar dicha supervisión, lo que crea también cierto peligro. Además puede suceder, y sucede, que muchos estados no sean partes del Tratado del Espacio, ¿no?
y entonces en ese caso no se hacen responsables por las actividades llevadas a cabo por las empresas privadas. El cumplimiento entonces de las responsabilidades y las obligaciones impuestas a los estados se hace por leyes nacionales, como dijimos. Las leyes nacionales tienen necesariamente que atenerse a lo que se establece en los tratados internacionales. Por eso en esta situación, se pueden dar varias situaciones, ¿no? Puede haber estados en los que se llevan actividades espaciales por parte de privados, pero que no son partes del Tratado del Espacio. Estados que son partes del Tratado del Espacio, pero que no han dictado legislación nacional con respecto a las actividades de los privados. Y la tercera posibilidad es que haya estados que sean partes del Tratado del Espacio, que hayan dictado legislación doméstica o leyes nacionales, pero que las mismas no se adecuan a los tratados internacionales. Entonces, la situación no siempre es la deseada, ¿no? Se pueden dar situaciones que son diferentes a lo que debería ser, de acuerdo a lo que se ha establecido en la normativa internacional. Y hay cuestiones, obviamente, que no pueden ser resueltas por legislaciones nacionales, porque hay cuestiones que son básicamente de carácter internacional y tienen que ser resueltas por una norma internacional, por un tratado, por un acuerdo, etc. Ahora bien, otro de los temas que íbamos a tratar era los vacíos normativos en derecho espacial internacional. Vacíos normativos porque son temas en los cuales no se ha logrado regularlos específicamente. Hay muchas controversias sobre la situación o el sentido, el concepto, en fin, hay distintas cuestiones que se dan en estos temas y que tienen que ser objeto de solución tarde o temprano, a pesar de que algunos de ellos hace mucho tiempo que se vienen discutiendo en el ámbito del COPOS, ¿no? De las Naciones Unidas. En cuanto a los desechos espaciales, ya hablamos algo ayer, que también mañana se va a referir la doctora Tatiana. Esto es una infografía, una foto que seguramente la han visto varias veces en otros lados. Así es como se ve nuestra Tierra rodeada de miles de fragmentos, desechos, basura, chatarra, como se le llame, que muchas veces dificultan las actividades espaciales, la ponen en peligro, la ponen en riesgo, ¿no? Amenazan la seguridad, también se pueden producir choques violentos, en fin. Esto no es un desecho espacial, sino que a raíz de un choque entre dos satélites, uno ruso de comunicaciones que estaba fuera de servicio y uno estadounidense también de comunicaciones que estaba en servicio, chocaron entre sí y provocaron cientos de desechos espaciales, ¿no? Es uno de los motivos por los cuales se puede crear el desecho espacial. Es decir, que hoy por hoy existe una proliferación de desechos espaciales que es un verdadero problema. Y los desechos espaciales se pueden producir, tienen origen de distintas fuentes, ¿no? Se pueden producir, como decíamos, por explosiones o por choques como este que estamos poniendo acá, que lo vemos en pantalla, o cargas útiles que ya están inactivas, ¿no? Cohetes agotados, en fin, todo queda rondando alrededor de la Tierra y produce todos esos peligros. Pero el mayor peligro que producen estos desechos está dado por la velocidad que tienen, porque tienen una velocidad tan grande que por más pequeños que sean, pueden provocar grandes perjuicios, ¿no es cierto?
Quienes hayan visto en el cine la película Gravity, Gravedad, ahí se demostraba perfectamente cómo los perjuicios que se podían sufrir a raíz del desprendimiento o los distintos desechos que orbitaban alrededor de la Tierra, ¿no es cierto? Bien, por eso, por más pequeño que sea un fragmento que va a 35.000 kilómetros por hora, bueno, al chocar contra otro, por ejemplo, contra la Estación Espacial Internacional, muchas veces ha tenido que cambiar su posición para evitar el choque con desechos espaciales, ¿no es cierto? Bueno, este tema de los desechos espaciales fue considerado en los tratados espaciales o en el Tratado del Espacio en particular. Bueno, los tratados espaciales y el Tratado del Espacio del 67 no trató el tema. Porque en ese momento el problema era desconocido, no existía. En el año 67 no existía el problema de los desechos espaciales. Entonces, obviamente, no se lo trató. Pero, de todas maneras, hay ciertos artículos que pueden ser de aplicación, ¿no es cierto? Porque el artículo 6, y bueno, y volvemos a lo que ya hemos dicho, que establece la responsabilidad de los estados por las actividades nacionales. Y el 7 también la responsabilidad de los estados de lanzamiento por los daños causados a las personas naturales o jurídicas o al estado parte por los objetos espaciales o sus partes componentes. Bueno, eso es uno de los temas también en discusión. Si el desecho espacial puede ser considerado como parte componente del satélite, por ejemplo, ¿no? Del objeto espacial. Bueno, en ese caso, si así fuera, la responsabilidad podría aplicarse. También en el artículo 9, que se habla de la protección del ambiente espacial, se dice que deberán los estados proceder a la exploración de manera que se evite la contaminación nociva. Y no realizar actividades espaciales que puedan crear un obstáculo, que puedan perjudicar las actividades de otros estados. Es decir que evidentemente los desechos espaciales provocan una contaminación espacial muy importante, que hay que ver de qué manera se puede solucionar. Es decir que obviamente por estos pocos artículos que mencionamos, el producir desechos espaciales va contra todo lo establecido en los tratados espaciales, ¿no? Obviamente. Y la parte componente es eso que decíamos, que si el objeto espacial, su definición incluye dentro del objeto espacial las partes componentes, y si el desecho espacial se considerara como parte componente, bueno, en ese caso la responsabilidad podría estar por ese lado. Ahora, el problema se produce cuando el fragmento es tan pequeño que no puede identificarse a qué objeto pertenece. Entonces, en ese caso es imposible de atribuir la responsabilidad a nadie, porque no se puede establecer el origen de ese desecho espacial. El Acuerdo de la Luna, bueno, que recuerdan que decíamos que estaba un poco más adelantado, como se realizó más en el tiempo, más adelante en el tiempo ya el tema de la contaminación estaba más encarnado en la sociedad, y bueno, acá se habló también de no provocar la contaminación perjudicial por ningún medio. Ahora, ¿cuáles son las soluciones para tratar de mitigar, ¿no?, estos desechos espaciales que están provocando tantos daños y pueden provocar incluso hasta frenar totalmente
el desarrollo de las actividades espaciales, ¿no? Entonces, con ese motivo se redactaron una serie de normativas, directrices, proyectos, recomendaciones, todas tendientes a, como dice aquí, mitigar la creación de desechos espaciales, tratar de que no se produzcan tanto o tratar de buscar una solución para que si se producen, bueno, ver de qué manera eso podría perjudicar menos a las actividades espaciales. Están las directrices del Comité Interinstitucional para la Reducción de los Desechos Espaciales, que creó una serie de directivas también, y en el COPO, bueno, se está tratando el tema de hace unos cuantos años por la Subcomisión Científica y Técnica, que realizó un informe técnico sobre ese tema, y en 2007 se aprobaron unas directrices para la mitigación de los desechos espaciales, que fueron aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas. Esas directrices constituyen una guía voluntaria, ¿no?, destinada a mitigar el problema de desechos espaciales y reflejan la práctica seguida por muchos estados y por organizaciones nacionales e internacionales. Y en dicho documento, en esas directrices del COPOS, se invita a los Estados miembros a implementar las directrices a través de mecanismos nacionales, ¿no? Y se recomienda tener en cuenta todas esas directrices en el momento de la fabricación o el diseño o funcionamiento de distintos objetos espaciales, a los efectos de poder mitigar que se produzcan en un futuro. Estas directrices muestran que la comunidad espacial estaba consciente del problema y que buscaba soluciones. El documento, como se imaginarán y como ya lo hemos comentado, no es obligatorio, es de cumplimiento voluntario. Es más bien una codificación de las prácticas que han seguido los estados a través del tiempo en este tema. Y su valor radica en que constituye un medio para evitar que se generen más desechos espaciales, más basura espacial, pero falla en el sentido de que no establece un mecanismo para remover los desechos que ya se encuentran en el ambiente espacial. A pesar de que ya existen muchos proyectos de la manera de cómo captar esos desechos en el espacio, de barrerlos, digamos, de sacarlos de su lugar, de limpiar el espacio, pero son proyectos sumamente complicados y sumamente costosos. Quizás en algún momento se puedan poner en práctica. Bueno, y después están los otros proyectos del Código Internacional de Conducta, que también, como siempre, también es un guía, un principio que será aplicado a las actividades espaciales, civiles o militares, y cumplidos por empresas o estados. Una recomendación también de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una política de mitigación que está considerando la Agencia Espacial de Europa, la ESA, y la aplicación y adopción de las directrices sobre mitigación de los desechos espaciales en las legislaciones internas. Es decir, que lo que puede servir, como decíamos, es que todos estos proyectos o estas directrices, estas medidas que se están recomendando pueden ser integradas en la legislación nacional, y entonces ahí tendrían un mayor valor desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, hay varias propuestas de solución. Una de ellas es la adopción de un nuevo tratado internacional. Bien. Ya vimos que el último tratado que se aprobó fue el de la Luna, de 1979, y después de ese acuerdo no se aprobó ningún otro tratado, ¿no? Entonces se deduce de esto que no existe una voluntad de los estados de comprometerse en este tema y en muchos otros temas que podrían ser objeto también de un convenio internacional.
la posición, en este caso la posición de las potencias espaciales se confrontaría con la de los países en desarrollo, es decir, sería muy difícil alcanzar el consenso de todos los estados para lograr un nuevo tratado internacional sobre este tema. Así que mientras tanto nos tenemos que manejar con estas directrices o recomendaciones y tratar de que se pongan, que sean insertadas en las legislaciones nacionales para que puedan tener algún efecto jurídico. La segunda propuesta es el desarrollo de las normas de derecho internacional consuetudinario. Recuerdan que el estatuto, que la Corte Internacional de Justicia, que es el organismo de Naciones Unidas encargado de resolver todos los conflictos internacionales que se le presenten, se toma en cuenta varias fuentes a efectos de buscar la solución del problema que se le presenta. Y entre estas fuentes está la costumbre internacional, en el artículo 39 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y la costumbre internacional se la considera la prueba de una práctica aceptada como derecho. Entonces, la existencia de una norma consuetudinaria implica dos elementos, ¿no? Por un lado, la práctica de los estados, y por otro, lo que se llama la opinio iuris, es decir, la consideración de que son costumbres aceptadas como derecho. Y las directrices o las recomendaciones o los otros instrumentos que hemos visto no son considerados como normas. Y si bien algunos estados las aplican o las practican, son de cumplimiento voluntario. Por lo tanto, esta solución tampoco sería viable. En tercer lugar, se habla de la reforma del Convenio de Responsabilidad de 72. Los reclamos de reformarse se basan en que hay que cambiar el régimen de responsabilidad, poner un régimen más severo, definir lo que es un desecho espacial, lo que es la falta, etc. De todas maneras, si esto se pudiera lograr, que también lo veo difícil, en los casos en que los desechos, como decíamos, fueran inidentificables, ¿no? Que no se pudieran saber a quién pertenecían, no podría ser aplicable el convenio de responsabilidad, que es lo que se busca. Es decir, que el que causa un daño con un desecho espacial sea responsable de ese daño, pero en este caso no se podría lograr. Y por último se habla de la creación de un fondo compensatorio destinado a indemnizar los daños provocados por estos desechos. Dicho fondo se constituiría por aportes realizados por quienes realizan actividades espaciales, quienes participan en las actividades espaciales, y las contribuciones a este fondo por estos estados o quienes participan serían proporcionales a la cantidad estimada de desechos espaciales que podrían producir dichos objetos de esos estados o de esas partes. Y el dinero recaudado se destinaría o se utilizaría para compensar a aquellos actores cuyos objetos espaciales hubieran sufrido daños causados por desechos espaciales que no hubieran sido podidos identificar, que fueran identificables. Y por lo tanto no se podría haber determinado el culpable. Y por supuesto que esta solución también recibió varias críticas. Se decía que no era posible calcular cuánto debería aportar un Estado o una institución que realizara actividades espaciales, que este fondo se podría agotar, en fin, muchas críticas. Pero de todas estas, digamos, que nos parece que sería un poco la más posible de aplicar, ¿no? Pero lo que pasa es que nos chocamos con un problema, que en este caso, para adoptar esta solución, obviamente se tiene que contar con el aval y la conformidad de todos
los principales actores espaciales. Y eso va a ser muy difícil, como lo ha sido en muchos otros casos. Acá tenemos una serie de conclusiones muy largas para este tema de los desechos. Digamos que básicamente que estos desechos pueden crear riesgos importantes. Que los tratados espaciales, dijimos, no tratan el tema, pero ya que en ese momento no se conocía el tema. Sin embargo, hay algunos tratados, como el Tratado del Espacio, o el Convenio de Responsabilidad, o el Acuerdo de la Luna, que tienen algunas disposiciones que son de aplicación para el tema. El COPOS y otros organismos han creado directrices, resoluciones o normativas, recomendaciones, pero estas no son jurídicamente obligatorias, ese es el problema. Y que además no se establece un régimen para remover esos desechos espaciales. Si estos si los desechos se considerasen parte del objeto espacial, parte componente, como decíamos hoy, establecida en el convenio de responsabilidad, y si pudiera identificar a quién pertenece ese desecho espacial, bueno, en ese caso el convenio de responsabilidad sería aplicable. El problema, y aquí sí terminamos, es que con los objetos o en los fragmentos inidentificables. Para esos casos digamos que estamos bastante de acuerdo, no del todo, con la creación de un fondo por parte de aquellos que realizan actividades en el espacio y que son los verdaderos responsables de que esto suceda. Pero mientras que esto no encuentre una solución, que por el momento parecería que no la va a haber, por lo menos pronto, tenemos que guiarnos por uno de los principios fundamentales, tanto del derecho espacial como del derecho internacional, que es el de la cooperación internacional, cooperación espacial en este caso, y poniéndola en práctica mediante la intercambio de tecnología, la búsqueda de soluciones, en fin, teniendo como fin a tratar de disminuir estos desechos que causan tantos problemas al hombre y al ambiente espacial fundamentalmente. Otro de los temas que están que los incluíamos en los de vacíos normativos, es el de la definición y delimitación del espacio ultraterrestre. El convenio de Chicago, vimos, no estableció una delimitación entre el espacio aéreo y el ultraterrestre. Es decir, no decía hasta dónde se extendía la soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo. No se sabía hasta dónde terminaba el espacio aéreo. Y el Tratado del Espacio del 67, por su lado, habla contrariamente en que existe en el espacio libertad de acceso a todas las regiones, es decir, que existe libertad de exploración, de utilización, pero no se dice a partir de cuándo, ¿cierto? ¿Dónde empieza el espacio ultraterrestre? Se plantea entonces una dicotomía o un problema entre dos principios fundamentales, el de la soberanía por un lado y el de la libertad por otro. Entonces, el COPOS, que siempre estuvo presente y atento a todos los problemas que se generan en las actividades espaciales, consideró el tema y lo incluyó en su agenda, un ítem que era cuestiones relativas a la definición y delimitación del espacio ultraterrestre y el carácter y utilización de la órbita geoestacionaria, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de esto, y de que el tema viene siendo estudiado hace mucho tiempo en el COPOS, aún no se ha logrado un acuerdo. Esto se debe, entre otras cosas, a la complejidad científica y técnica del tema.
Sin embargo, este motivo, por ejemplo, es el principal, la existencia de dos principios totalmente opuestos, el de la soberanía versus la libertad, necesita o, digamos, impone de que se dicte una norma por la cual se establezca cuál es el límite entre ambos estados, dónde termina el espacio aéreo y dónde comienza el espacio exterior. Bien, lo ideal sería que existiera un convenio internacional que estableciera este límite, pero de momento no lo hay y no creo que lo haya. Bien, debe tratarse entonces de seguir buscando, ¿no?, alguna solución al tema dentro de los ámbitos de negociación pertinentes como lo es la Comisión del Espacio, el COPUS. Refirámonos ahora a futuras actividades espaciales proyectadas por los estados, que son relativamente nuevas, pero que ya hay proyectos al respecto, como es la minería espacial y el turismo espacial. ¿A qué nos referimos cuando decimos minería espacial? Estamos hablando de la explotación de los recursos espaciales. Se refiere a la posibilidad de reexplotar materias primas que se encuentran en los asteroides, en la Luna y en otros planetas. ¿Cuáles son? Bueno, estos recursos principalmente son minerales. Ponemos por acá hierro, níquel, titanio, etc. Y también hay agua, oxígeno, hidrógeno. Estos recursos pueden utilizarse para apoyar las actividades humanas en el espacio, como también realizar fabricación en el espacio en un futuro, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa? También se señala el hecho de que en la Tierra, las industrias en la Tierra, en un lapso de 50 o 60 años, hay muchos materiales, muchos elementos necesarios para la industria que se van a agotar. Entonces, en vista de ello, se ha sugerido que estos elementos valiosos que están en el espacio puedan ser traídos y utilizados en la Tierra. Bueno, eso veremos qué sucede en el tiempo. Son todas operaciones que, si uno piensa, son muy complejas. Hablamos de costos millonarios, billonarios, en fin. Puede ser que en un futuro eso se realice, lo veremos. La NASA y la Agencia Espacial Europea también tienen programas que están trabajando en eso. Y hay muchas empresas privadas, justamente acá es uno de los casos en que las empresas privadas entran a jugar mucho, están realizando proyectos de minería de asteroides. Acá tenemos para mostrar un poco cómo es toda la explotación de estos recursos, para qué sirven, cómo se hace, en fin. Es un tema bastante complicado. Ahora bien, por ejemplo, con respecto a este tema, Estados Unidos fue el primero en crear legislación referida a este tema. Legislación que creó todo un revuelo a nivel internacional, se dieron distintas críticas a esta ley y discusiones, en fin, a favor y en contra, como siempre. Pero bueno, Estados Unidos, como dice aquí, en 2015 se firmó la ley de Estado de lanzamientos comerciales, de lanzamientos espaciales comerciales. Y fue el primer país entonces en reconocer el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer recursos que obtengan en el espacio. La norma, como dice aquí, que está en inglés, se establece
que un ciudadano de los Estados Unidos tendrá derecho a recursos obtenidos de un asteroide o del espacio, y estos derechos que tienen son de poseer, apropiarse, transportar, usar y vender estos recursos, obtenido de conformidad con las leyes aplicables, incluso aquellas de las que los Estados Unidos son parte. Hay empresas privadas que han celebrado esta ley, empresas privadas estadounidenses, porque lo que quieren es comenzar con sus proyectos de realizar actividades en este sentido. El presidente Trump también en el año 2020 emitió una orden ejecutiva que también alentaba el apoyo internacional para la recuperación y uso de los recursos espaciales. Y en 2020 se firman los acuerdos de Artemis entre varios países, potencias espaciales como Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, Emiratos Árabes, Reino Unido, Estados Unidos, en que también se establecen principios para la cooperación y la exploración y utilización civil de la Luna, el Marte, cometas y asteroides, etc. Es decir, el tema se está planteando y veremos cuál es la solución final o en qué termina todo esto. Esto, la ley de Estados Unidos promovió que otros estados también dictaran sus propias leyes. Así que Luxemburgo se transformó en el primer estado de Europa en también dictar una ley que, aprobada en 2016, que garantiza a los operadores privados que trabajen en el espacio garantiza derechos sobre los recursos que traigan del espacio exterior. En ese mismo sentido, los Emiratos Árabes Unidos creó una ley de 2019 que regula el sector espacial y que establece un marco reglamentario para la minería espacial comercial. Argentina, por su lado, en junio de 2019 presentó al Senado un proyecto que tiene por objeto regular la exploración y explotación de los yacimientos minerales ubicados en el espacio ultraterrestre. Tengo entendido que este proyecto por el momento no ha tenido andamiento. ¿Qué es lo que podemos concluir de todo esto? Bueno, el Tratado del Espacio es el que establece los principios que rigen toda la utilización del espacio. No trata explícitamente el tema de la explotación de los recursos por parte de los estados o entidades privadas, aunque sí algunas de sus disposiciones son de aplicación. El Acuerdo de la Luna sí contempla el tema, pero recuerden que había sido ratificado solamente por 18 estados. Las leyes aprobadas por Estados Unidos, Luxemburgo, los Emiratos Árabes, son leyes nacionales que regulan o legislan sobre una cuestión internacional que es de interés para todos los países del orbe, por lo que debería ser regulado por medio de un tratado internacional creado dentro del ámbito de las Naciones Unidas, y no por una ley nacional. La explotación del espacio ultraterrestre desde una perspectiva comercial debe estructurarse dentro o de común acuerdo, mejor dicho, entre todos los estados del mundo, teniendo en cuenta que no se debería tratar de iniciativas singulares de estados que tienen la capacidad tecnológica para hacerlo, sino de un consenso de voluntades en el marco de organismos internacionales de cooperación y en el respeto del derecho internacional como custodio de la legalidad global. Bien. Por último, tenemos el turismo espacial, lo más novedoso aún. Ya sabemos lo que es un turista, ¿no es cierto? En la tierra o en el aire, pero en el espacio. Bueno, es una actividad comercial en que una empresa ofrece a las personas experimentar un viaje espacial. El turista espacial es aquel que viaja al espacio por placer, por recreación. Y el hecho en sí es transportar a una persona
en un vehículo espacial al espacio mediante una remuneración. Eso se daría en cualquier tipo de contrato de transporte en la tierra o en el aire, ¿cierto? Bien. ¿Cómo se dio el desarrollo del turismo espacial? Se dio principalmente, en primer lugar, a la Estación Espacial Internacional. Este laboratorio fenomenal que existe, ubicado a 400 kilómetros de la Tierra, y que es un proyecto, o es una, no es un proyecto, es una realidad, en la cual intervienen países muy importantes como Estados Unidos, Canadá, Japón, varios unidos más. Rusia, por supuesto, la Agencia Espacial Europea, en fin. Es un verdadero laboratorio, como decimos. Pero la estación espacial sirvió no solo como laboratorio, sino que también fue la que recibió por primera vez turistas espaciales. Turistas espaciales fueron personas que pagaron sumas astronómicas para llegar a la Estación Espacial Internacional y quedarse unos días, uno o varios días. ¿Cómo pueden ser los vuelos espaciales? En estos casos, los viajes espaciales pueden ser a través de vuelos orbitales o vuelos suborbitales. Los orbitales son aquellos que llegan a completar una órbita alrededor de la Tierra, que son los que experimentaron justamente los que fueron hasta la Estación Espacial Internacional, porque se debe alcanzar una velocidad orbital para que el vehículo siga volando a lo largo de la curvatura de la Tierra. Y los vuelos espaciales suborbitales posiblemente vayan a ser la forma de turismo espacial más común en el futuro, al menos corto y mediano plazo. Se trata de vuelos espaciales en los que se alcanzan velocidades orbitales y una altura entre 100 y 200 kilómetros. Y cuando llega a esa altura, se apagan los motores por unos minutos y los pasajeros experimentan la sensación de ingravidez, de microgravedad, durante 3, 4, 5, 6 minutos más o menos. Se está en el espacio durante ese periodo de tiempo. Y el vehículo espacial vuelve a entrar en la atmósfera y regresa a la Tierra. Es un experimento de unos pocos minutos, sentir la sensación de estar en el espacio ultraterrestre. ¿Qué historia tiene este turismo espacial? Bueno, el primer turista espacial fue Dennis Tito, el ciudadano estadounidense, que luego de haber pagado $20 millones, pasó 6 días en la Estación Espacial Internacional. Después el sudafricano Mark Shuttleworth, también en 2002, fue el segundo turista. Y permaneció también, fue a la Estación Espacial Internacional y permaneció allí durante 8 días. Gregory Olsen, en 2005, también visitó la Estación Espacial Internacional, se quedó unos días allí, y la primera mujer turista espacial fue Anousheh Ansari, quien despegó de Baikonur, en Rusia, del 21 de agosto de 2006 y permaneció el 18 de septiembre de 2006. Fue a la Estación Espacial y tuvo prácticamente un mes en la Estación Espacial. Después otras personas han visitado la Estación Espacial y existen varias empresas que pretenden explotar el mercado del turismo espacial. Se trata de empresas privadas de propiedad de multimillonarios que además de dedicarse a otro tipo de actividades, ahora se dedican también a la actividad espacial, ¿no? Y los más conocidos, por mencionar algunos, son la empresa Virgin Galactic de Richard Branson, SpaceX de Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos. Y bueno, y utilizan distintos tipos de vehículos, como este, por ejemplo, Virgin Galactic, para realizar este tipo de experimentos. Ahora,
El turista espacial, el turismo espacial, ¿qué legislación se le aplica? Por un lado, hay que decidir si se trata de derecho aeronáutico o de derecho espacial, si se le aplican las normas de uno o de otro. Se presentan dos problemas. Por un lado, otra vez estamos con la cuestión de la delimitación entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Hay que definir si estos vehículos utilizados se consideran aeronaves o vehículos espaciales. Con respecto a la delimitación del espacio, algunos consideran que es incomprensible que aún no se haya definido internacionalmente el límite entre ambos espacios. No está claro, y ya lo dijimos, cuando hay, cuál es el límite entre uno y otro. Dijimos que los principios en ambos espacios, en ambos ambientes, son diametralmente opuestos, ¿cierto? El derecho espacial no permite reivindicar soberanía en el espacio exterior y, como lo decía el artículo 2 del Tratado del Espacio, el espacio extraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, no está sujeto a apropiación nacional por reivindicación de soberanía mediante su uso, ocupación, ni por ningún otro medio. Con respecto al límite entre ambos espacios, existen dos teorías. Acá vemos un poco las distintas capas de la atmósfera, las alturas a donde llegan la Space Shuttle, el transbordador espacial, en fin, Sputnik 1 lo tenemos por allá arriba. Con respecto a las teorías, decíamos, perdón, esto sí me había pasado, que eran las dos teorías o principios totalmente distintos del Tratado del Espacio, que no está sujeto a apropiación nacional, y el Convenio de Chicago, que establece la soberanía completa y exclusiva. Con respecto a las teorías sobre el límite entre el espacio aéreo y el ultraterrestre, hay dos teorías o dos enfoques. Un enfoque funcional que se refiere a la naturaleza de la actividad y no al espacio en que la misma tiene lugar. Es decir, que si la función del objeto espacial es realizar una misión espacial, se le aplicará el derecho espacial. Y si por el contrario, el enfoque espacial dice, toma en cuenta el ámbito en que se realizan esas actividades. Si la actividad se realiza en el espacio aéreo, se le aplica el derecho aeronáutico, y si no, se le aplica el derecho espacial. Bien. El vehículo también es otro problema. ¿Es una aeronave o es un vehículo espacial? Depende, muchas veces estos vehículos son lanzados desde una aeronave, en ese caso sería una aeronave, y después a veces se utilizan una cápsula separada lanzada desde un cohete, ¿no? Un cohete que lleva arriba la aeronave. Entonces en ese caso sería de aplicación el derecho espacial. Es decir, hay muchas cosas que presentan dificultades para definir cuál es el régimen que se le va a aplicar. Primero, que no se sabe en cuál ambiente está, y segundo, que no se sabe si es una aeronave o es un objeto espacial. Y en cuanto al estatuto del turista espacial, ¿qué es? Tampoco el derecho espacial habla de turistas espaciales. En ninguno de los convenios vimos esta expresión, ¿no? Se habla de astronautas, personal de vehículo espacial, a tripulación, personas, en distintos convenios. Obviamente no vamos a considerar al turista como un astronauta, es considerado como enviado de la humanidad, una persona que tiene toda una preparación física, científica y demás para ir al espacio, ¿no? Seguramente van a ser, se lo podrá considerar al turista como parte de la tripulación, ¿cierto?
nunca se ha definido. Sin perjuicio de esto, en el acuerdo que firmó la Estación Espacial Internacional, por parte de las agencias espaciales que participan en la Estación Espacial, se decía en ese acuerdo, se establecía quiénes podían acceder a la Estación Espacial Internacional. Y en esa disposición, entre otras personas, se hablaba de, bueno, científicos, tripulación, ingenieros, y turistas. Es decir, que en ese caso es la primera vez que se menciona al turista como una persona que podría acceder a la Estación Espacial Internacional. Muy bien. Ahora sí, entonces, para concluir esta parte del turismo espacial, digamos que estamos seguros que esto es una cosa también que se va a producir tarde o temprano. Vamos a tener turistas espaciales. De hecho, hay mucha gente que se ha anotado, ya ha pagado dinero para en un futuro poder acceder a realizar un viaje de estas características. Aunque, como decíamos, son todos costosísimos y va a ser muy difícil para una persona poder acceder económicamente a hacerse cargo de pagar un viaje de estas características. El turismo espacial es una actividad que está está situada en el medio entre la actividad aeronáutica y la actividad espacial, y no tiene una regulación específica, como dijimos. La falta de regulación no ha hecho que los proyectos en este sentido se hayan dejado de considerar, sino por el contrario, en este momento lo que tiene más importancia es el costo de realizar ese tipo de actividades, tener la tecnología para realizarlos, en fin. Pero una vez que todo este andamiaje se vaya poniendo en funcionamiento, se vayan solucionando los problemas, entonces en ese caso va a ser necesario, obviamente, regular esta materia. Así que bueno, esto era un poco lo que yo quería comentarles de estos temas que vimos hoy, de temas que ayer vimos ya cuál era todo el régimen jurídico que rige el espacio exterior, los principios, etc. Y hoy vimos algunos aspectos que se fueron dando luego de los años 80 con la comercialización y privatización, y otros temas que, si bien están causando problemas, no han sido regulados, están pendientes de regulación, y por eso decíamos que había un vacío normativo. Y por último, actividades que se están proyectando y que se realizarán en un futuro, no sé si inmediato o mediato, como es el turismo espacial y la minería espacial. Así que esto es un poco, como les digo, lo que quería sacarles estas ideas sobre estos temas espaciales, que espero que hayan sido de vuestro interés. Yo con mucho gusto les voy a dejar acá la dirección de la oficina del Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico Espacial, donde yo trabajo. Por cualquier consulta que me quisieran realizar, con mucho gusto estoy a disposición. Asimismo, quería comentarles que nuestro centro de investigación publica una revista todos los años o una vez cada 2 años, etcétera, que contiene artículos de doctrina de la parte de Derecho Aeronáutico Espacial, y también no solo de Derecho, sino también de Ciencia, es decir, todo lo vinculado con esas áreas de actividad, también de legislación, de crónicas de noticias, en fin. Así que aquellos que estuvieran interesados me lo harían saber, y de alguna manera podríamos hacerle llegar esa publicación. Asimismo, también quería comentarles que habrán visto que en la presentación, en el logo, en la presentación,
yo pongo el logo de la RELACA Espacio. La RELACA Espacio, o la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio, es una institución que ha comenzado a formarse en 2016, que nuclea a un grupo de personas, instituciones, universidades de los países de América Latina y el Caribe, que tiene por fin juntar a gente que esté interesada en todo lo que sea el desarrollo de la temática espacial. Y bueno, realizamos encuentros anuales en los que se presentan trabajos, en fin, estamos en permanente contacto para lograr el desarrollo de esta institución en estos temas. Y si les interesa saber más sobre esta institución, pueden tener acceso a través de la página web, que es relaca.espacio, y allí, relaca.space, disculpen, relaca.space. Allí podrán ver nuestras distintas actividades. Ahora se está organizando un encuentro que será online, por supuesto, en junio de este año, organizado por la Universidad de Lima, Perú. Y bueno, es un poco para acercar a todos los países de la región a distintos temas que tienen que ver con la temática espacial. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición por alguna pregunta que me quieran realizar. Fue un gusto realmente. Gracias. Muchas gracias, doctora Gangero, nuevamente. Realmente me parece que la sesión de hoy fue incluso más, no quiero decir interesante porque la de ayer claramente fue muy interesante, pero despertó mucho interés y mucha duda de nuestro público. La cantidad de preguntas que nos han llegado son muchísimas. De hecho, estoy ya pensando en proponerle a las expertas y a los expertos que van a participar organizar una sesión fuera del curso solamente de preguntas y respuestas, porque va a ser imposible que respondamos a todo lo que fue surgiendo. Así que tanto para Tatiana como para la doctora Gangero dejo ahí si queremos coordinar otra charla solamente para preguntas. Bueno. Le voy a transmitir algunas. Pido nuevamente disculpas a todos los que han hecho preguntas. Sepan entender que es virtualmente imposible responder a todo. La primera, de Amado López. Dice, los tratados y o acuerdos internacionales que ha mencionado la doctora pueden ser utilizados por los países para su legislación o regulación local en los gobiernos. ¿Cómo estos tratados obligan o da derechos de monitoreo de los países a las agencias espaciales? ¿Deben estas agencias espaciales o países que han lanzado satélites contar con un permiso para monitorear territorios principalmente privados? Son varias preguntas en una. En una, sí, por eso digo, son todas muy así. Sí. Bueno, cada país tiene el derecho de autorizar y fiscalizar sus propias actividades. En principio no habría un derecho de fiscalizar las actividades que realizan otros estados. Si bien a través de Naciones Unidas, a través de la UNOOSA que mencionábamos ayer, se puede saber, hay un listado de los registros que han hecho en los distintos estados, de los satélites que han lanzado, de las funciones que cumplen, en fin. Aunque también dijimos que muchas veces muchos estados no registran sus satélites, entonces a veces, porque son satélites que se dedican a funciones que no son muy non santas, digamos, entonces a veces es muy difícil realizar este control, pero normalmente el Estado tiene la posibilidad, además hay otros organismos en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos, que llevan también un control de todos los satélites que se han lanzado al espacio y, digamos, para saber un poco, tener una idea de cuáles son los que en este momento están orbitando nuestra Tierra y a qué se dedican, ¿no es cierto?
No sé si venía un poco por ese lado la pregunta o era un poco más porque fueron varias preguntas. Creo que responde en líneas generales a todo. A ver, había encontrado una acá. Le pido a Mauro que por favor deje de responder porque si no me las cambia de una pantalla a la otra y las pierdo. Sí. Alguien preguntaba sobre, pido disculpas que no veo el nombre de quien consultó. Si cree usted que las empresas que usted mencionaba que están trabajando en turismo espacial digamos, y los privados que están haciendo lanzamientos al espacio, van a tener o tienen algún peso político y algún tipo de poder específico para la negociación de nuevos posibles acuerdos y tratados. ¿Cómo ve usted esta? Bueno, la negociación de nuevos acuerdos espaciales, yo como ya lo señalé, en este momento lo veo algo sumamente difícil porque justamente uno de los motivos son esos, que los estados no quieren verse limitados en sus actividades y quieren tener la libertad. Bueno, Estados Unidos, que siempre ha sido un aladín de la libertad, de la participación de la empresa privada, en fin, quiere manejar a su manera cómo la empresa privada puede participar junto con el gobierno en distintas actividades que tienen obviamente un propósito comercial y también un propósito de una ganancia en dinero, por supuesto. Es decir, que estas empresas, bueno, ya lo sabemos, y no solo en el caso del espacio, sabemos en el mundo que el mundo está, muchos han dicho que el mundo hoy por hoy está controlado por un grupo de grandes empresas mundiales que pueden establecer su peso, ¿no?, para la decisión de muchos de las cuestiones que tienen que ver con el mundo actual. Pero obviamente nosotros, o por lo menos yo, estamos en otro nivel. No tenemos la capacidad de saber exactamente cuál es la importancia y el peso, que sabemos que sí que lo tienen, de las empresas privadas para hacer valer su poder o lo que fuere para que determinadas reglas lo beneficien, ¿no? Eso sabemos que se da, en algunos casos más, en otros menos, pero es un poco la realidad de hoy. Entonces, por eso los países menos desarrollados o emergentes, como se les llama, lo que fuere, es importante que se involucren más en estos temas y que traten de defender cuáles son sus derechos, ¿no? Y por eso también les decía ayer de participar, no solo de hacerse miembros no solo ratificar los convenios espaciales, sino hacerse miembros de la Comisión del Espacio y de otros organismos que tienen que ver con el espacio, porque lo importante es hacer valer la voz, la opinión nuestra en distintos organismos, porque si no, digamos, corremos el riesgo de que otros por decir un término más vulgar, pero que nos pasen por encima y hagan valer más sus opiniones y eso porque tienen más poderío, ¿no es cierto? Eso es un poco la idea que tengo respecto al tema. No sé si es la que el oyente, el participante buscaba la respuesta sobre eso. Un poco en línea con esto que usted ya está introduciendo, Sofía Roldán pregunta ¿qué protagonismo está teniendo el derecho latinoamericano para enfrentar estos vacíos normativos que ha ido mencionando en las dos clases, o si son las potencias las que lideran la mayoría de las discusiones? Creo que un poco la respuesta la estaba dando al final de la última respuesta,
Y si no me equivoco, en el COPUOS, como en todos los organismos de Naciones Unidas, cada país tiene un voto. Sí, sí, claro. Sí, sí, el COPOS es un organismo muy democrático, ¿no es cierto? Por eso es importante estar presente y participar en las discusiones, y los países que no pueden participar, muchas veces enviar sus aportes, sus ayudas a las distintas delegaciones de los países que son, en definitiva, en general, los que participan, ¿no? Los embajadores, en fin. A veces no es muy fácil que todos los países puedan enviar una persona a Viena 3 veces por año, porque son 3 reuniones que realiza el COPO, 2 subcomisiones y el plenario. Entonces, lo importante es estar al tanto de lo que sucede y tratar de ir poniendo no imponer su voluntad, no es posible, sino de poner sus ideas, discutir y tratar de lograr un beneficio, o que se respete, digamos, la opinión de todas las partes, y no dejar que los demás o los más poderosos hagan valer su voluntad por ese motivo, ¿no? Por lo que decía antes. Bueno, y como última, para cerrar la sesión de hoy, la saco completamente de tema, la paso a un tema que hasta ahora no habíamos tocado, pero que ya ayer, creo que fue también David Amaxio Fernández el que hizo una pregunta similar, y me parece un buen ejercicio de imaginación. Pregunta si no es también un vacío legal que el derecho espacial no tenga una posición clara sobre cómo conducir relaciones o comunicaciones en caso de encontrar vida inteligente en el espacio ultraterrestre. Dice, es que me parece que la presunción humana de extrapolar su derecho propio al espacio da por sentado que somos únicos, y ese derecho podría eventualmente contraponerse al derecho de otra civilización no humana. Sí. ¿Qué le parece? Bueno, es un tema que ha estado siempre presente, sobre todo yo lo sigo mucho del lado de, hay una organización muy importante, que no sé si la conoce, que no es gubernamental, que es la Federación Internacional de Astronáutica, la IAF. Bueno, la IAF tiene, entre todos los comités que tiene, es uno que se dedica a las inteligencias extraterrestres, a la búsqueda y al encuentro con inteligencias extraterrestres. Y también las Naciones Unidas ha elaborado como un protocolo, digamos, para el caso de que se encuentre con una nueva civilización en otro planeta, cómo se va a actuar. Pero es algo que, eso fue hace bastante tiempo que estuvo en consideración, pero sé que existe como repito, un protocolo para cómo se va a actuar para el caso de, por ejemplo, que viniera bajar un marciano para la Tierra, para decir algo más directamente. Nos faltaría solamente ¿cierto? Eso este año, la pandemia y los marcianos. Sí, exacto. Capaz que nos salvan de la pandemia, quién sabe. Pero sí, no es que sea una preocupación fundamental, ni es que estén todo el tiempo pensando, en fin, es decir, pero hay conciencia de que eso puede suceder, y cuál va a ser la anterior directora de la UNOSA, o más anterior nomás, se había referido en su momento a ese tema, y se planteaba quién va a ser la institución o el Estado, la persona encargada de representar al mundo si aparece un ser extraterrestre, ¿no? Es todo un tema, pero digamos, no es un tema que aparezca en las primeras páginas de los diarios. Es algo que en este momento sí hay mucha gente interesada en el tema, que de hecho en Uruguay hay claro, no desde ese punto de vista, pero hay una comisión receptora investigadora de denuncias sobre ovnis, porque son cosas que se producen a cada rato, pero el tema de que se plantee si hay un encuentro cercano, para hablar de la película, con una nueva civilización o con alguien extraterrestre, es un tema que se va a plantear en su momento,
sí sucede, y eso, las Naciones Unidas tiene que ser obviamente el organismo es el organismo encargado de representar al mundo, digamos, porque allí están todos los estados, casi todos. Entonces, ahí va a tener que tener una respuesta contundente de cómo se va a actuar en ese caso. Perfecto. Veo que Jorge levantó la mano, Jorge Cabrera de la Secretaría General. Jorge. Sí. Gracias, Florencia, y gracias, Marta. No solo para puntualizar algo que ya hemos conversado con ustedes, pero para que los participantes estén un poco enterados de cuáles son las 3 áreas a las que les estamos dedicando ya más trabajo. La primera es que solo 4 de los 8 países centroamericanos han ratificado el tratado, ¿verdad? Que son Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador. Entonces ahí tenemos una gestión con cancillerías y las asambleas legislativas para lograr la incorporación de los otros 4 países que faltan, ¿verdad? Porque es la tarjeta para poder entrar a la sala donde se discuten las cosas, y como bien lo menciona Marta, ahí, políticamente todos los países tienen voz y voto, ¿verdad? Aunque en términos de la realidad sabemos que las potencias tienen un peso muy, digamos, determinante totalmente, igual que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? El otro tema es que estamos ya trabajando con nuestros embajadores del SICA en Viena, ¿verdad? Porque como bien dijiste, no van a estar viajando 2 veces al año y son los embajadores a los que les corresponde llevar este papel, pero mejor si tienen el ticket de entrada, que es la ratificación del convenio y los otros instrumentos. Y el último área que estamos trabajando, y que este evento es parte esencial e inicial de esto, es la capacitación, ¿verdad? A agentes de cancillerías, de asambleas legislativas, escuelas de relaciones internacionales, facultades de derecho y otras instancias. Y finalmente, la dicha que tenemos que ustedes nos van a acompañar en todo este proceso. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, para las preguntas que quedaron sin responder, por un lado quiero decir que hubo muchas referidas a los desechos espaciales, que ese va a ser el tema que va a tocar la doctora Diana el jueves. Así que todas recuérdenlas, y si Tatiana no hace referencia a esto en su ponencia, se las transmitimos nuevamente al finalizar. De todas formas, nosotros estamos, por un lado, descargando y vamos a compartir con la doctora Gallero y con Tatiana todo el listado de participantes, donde tenemos también sus mails, y también vamos a luego descargar todas las preguntas para ver de estructurar esto, o una sesión solamente de preguntas o respuestas, o imaginar entre las expertas que nos están ofreciendo su tiempo tan generosamente el modo mejor de responder a todos y generar un diálogo continuo para poder seguir trabajando sobre esto, que claramente es un tema que interesa mucho y sobre el cual hay tanto para discutir y para conversar. Dicho esto, doctora Gallero, nuevamente, millones de gracias por compartir todo este conocimiento que tiene con nosotros. Le agradezco a Tatiana por habernos puesto en contacto con usted, además de por todo el trabajo que hace, a Mauro, a todo el equipo del SICA. Y con esto cerramos la sesión de hoy y nos volvemos a ver el jueves a las 4 de la tarde de Europa, 8 de la mañana de Centroamérica, 11 de la mañana de Uruguay. Así Muchísimas que nos vemos gracias a todos el día jueves. Gracias a ustedes y nos vemos el jueves. Estoy a disposición para todas las preguntas y todo. Ya le vamos a hacer llegar todas las preguntas, no se preocupe. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches, Centroamérica. Pensamos que es clave en la integración regional. Las compras públicas
de medicamentos es un ejemplo muy, muy interesante. La cooperación, sobre todo en momentos de crisis, es muy importante. Y yo creo que esto nos hace sentir muy próximos de los países y de los pueblos, ¿no?, de esta región que trabajan para unirse más. En tiempos de pandemia en el SICA, seguimos buscando y profundizando la relación con socios como España para la recuperación y reactivación de la región, para el acceso a la vacuna y la negociación de insumos médicos. En SICA al aire, conoceremos junto a Cristina Gallac, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, muchos de los esfuerzos compartidos y lo que significan en la vida de la gente. ¿De qué va todo esto de la cooperación? ¿Qué tiene que ver con la vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas allá afuera? ¿Cuál ha sido el aporte y la contribución de España en los últimos 20 años a la región centroamericana? De todo esto y más conversaremos en SICA al aire. Tenemos entonces una cita el martes 13 de abril a las 7 de la noche, hora de Centroamérica. Les esperamos.